Saludos a todos, bienvenidos en este nuevo día que el Señor nos ha regalado para estudiar la palabra de Dios, su santa y bendita palabra. Y vamos a abrir las Biblias en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Como el Señor nos dice y nos alerta de que desde en tiempos pasados ya había falsas doctrinas que siguen vigentes y han seguido y seguirán hasta que el Señor venga por nosotros, por su iglesia. ¿Y en qué consiste en eso? En sectas, en distintas religiones, en distintas creencias que nos quieren apartar del camino del Señor. ¿Y cuál es el camino que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros? El recto, el camino de la verdad, el camino que nos conduce rectamente a la meta final, a donde nosotros queremos llegar y a donde el Señor nos está esperando allí, en ese lugar de la meta que nosotros tenemos. Hermano, cuando hay tiempos difíciles, el enemigo se aprovecha. El enemigo trata de sacar ventaja cuando la situación se nos presenta difícil. ¿Y qué ventaja tan grande tiene precisamente el enemigo con lo que está pasando hoy en día? Con lo que nosotros estamos viendo y estamos viviendo diariamente a nivel mundial. Entonces ahora es cuando el enemigo nos empieza a poner en la mente cosas que nos quiera apartar del camino del Señor. ¿Y cómo es que nosotros podemos estar firmes? Estudiando la palabra de Dios, sabiendo bien de que eso va a llegar, de que los falsos maestros existen, que las herejías existen. Por lo tanto, las sectas y las falsas religiones seguirán existiendo. Pero nosotros estamos aquí para entender claramente lo que el Señor nos está diciendo a través de sus santas escrituras. Y vamos a ver qué nos dice también en Gálatas. En Gálatas vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjese cómo Pablo le escribe aquí clarito a los Gálatas que no escuchemos otro evangelio que no sea el que hemos escuchado aquí. Yo he escuchado a veces a distintas personas, precisamente cristianos lamentablemente, que a veces me han dicho, pero mira, yo nunca había visto ese versículo y esa porción de la Biblia en ese sentido, cuando el sentido que me estaba diciendo es completamente diferente del que de verdad dice la Biblia. ¿Quién es el que le estaba enseñando eso a esas personas? ¿Quién? Personas que precisamente les conviene a ellos por su concupiscencia, que esto lo vamos a ver más adelante, por su concupiscencia les conviene que otras personas piensen igual que ellos. ¿Y a quién pueden engañar? A quien de verdad no conoce profundamente la palabra de Dios. Porque cuando nosotros no conocemos algo, cualquiera nos puede desviar de lo que estamos leyendo, de lo que hemos conocido hasta ese momento, porque no lo conocemos de verdad a profundidad. Por eso que es tan importante, como yo siempre les digo, que tengamos el conocimiento pleno de lo que dice la palabra de Dios. Y eso fue en Gálatas. Vamos a ver otro pasaje más, también en Pedro. Pedro, en la primera epístola de Pedro, vamos a ver en el capítulo 2, el versículo 2, cómo Pedro, él insiste mucho, igual que Pablo, en las falsas doctrinas y en las sectas, y cómo cualquiera nos quiere tratar de desviar de nuestro camino. Y dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Únicamente deseando nosotros la leche no adulterada. ¿Qué quiere decir? Que sea la verdad, la pura. La pura. La que no tiene nada que nos pueda apartar del camino del Señor, nada que nos pueda desviar, nada que nos pueda confundir. Es una cosa que tiene que ser limpia, transparente. Miren, una cosa muy importante es cuando una persona le está enseñando, le está diciendo algo sobre la palabra de Dios, esa persona siempre documentese bien quién es, cómo lleva su vida. Cómo lleva su vida. Casi siempre las personas que tienen las falsas doctrinas, las sectas, religiones absurdas, son personas que llevan muy mal su vida. Y son personas que a veces esconden cosas de su diario vivir, y a veces hay personas que tienen una doble vida, una a la que le quiere mostrar a usted para engañarle de acuerdo a lo que a él le conviene o a ella le conviene, y otra es la que de verdad lleva, la que de verdad vive diariamente. Por eso es que mucho cuidado con lo que escuchamos, mucho cuidado con lo que nos están diciendo, y lamentablemente nos vamos a encontrar con muchas personas así, como dice ya Pablo cuando leímos el primer versículo, que antes existían los falsos maestros y que ahora también, en esa época y hoy en día también lo vemos. Por eso es que cada día vemos más personas que dicen cosas tan extrañas, tan absurdas, que uno dice, pero no sé de dónde han sacado eso, ¿no? Porque hay veces que lamentablemente se basan en la Biblia, para desviarnos y darle el sentido, no de que nosotros hemos tenido y del verdadero, sino de otro sentido, del que ellos quieren o ellas quieren que nosotros lo entendamos de esa manera. ¿Para qué es? Para que le aceptemos a las personas como son. Si una persona está desviada del camino del Señor y quiere que la sociedad lo acepte como es, pues va a tratar de cambiarle la mentalidad a las personas que les rodean. Va a tratar entonces, si es una persona cristiana, va a tratar de buscarle en su propia Biblia, otro sentido a lo que dice. Y únicamente nosotros, conociendo bien lo que dice Dios, es que podemos refutarle a esa persona y podemos decirle, no, tú estás equivocado, tú estás equivocada, y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y recordemos que en tiempos difíciles es cuando más el enemigo se aprovecha, es cuando más la persona se encuentra a veces en un estado un poco débil, a veces también por las circunstancias, porque somos humanos. Y entonces precisamente en ese momento es que la persona que quiere cambiarle su mentalidad se va a aprovechar. Y vamos a leer ahora en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 4. Y prestemos mucha atención, qué importante es esta porción de la Biblia que vamos a leer en este momento, como todos los demás. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Aquí está lo de la concupiscencia que yo le he hablado. ¿Qué quiere decir la concupiscencia? Es lo que la persona ya tiene dentro, que la persona es el pecado que le hace querer seguir insistiendo en eso. Y entonces a veces que hay personas que así vienen al Señor, sí se convierten, están un tiempito bien, pero después como que se cansan, como que ya no les gusta, porque le está haciendo ver que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Y entonces, como no quieren apartarse del pecado, como no quieren apartarse de su vieja manera de vivir, quieren entonces cambiar el sentido de las cosas. ¿Y qué dice aquí Pablo? Te digo que primero te tienes que instruir leyéndola y conociéndola, y después redarguye,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos. Por eso es que yo les animo a que ustedes se unan a todos los que estamos predicando la palabra de Dios. Todos, todos, a través de este canal y a través de cualquier lugar donde usted se encuentre, con otras personas, con quien sea. Predique, predique porque estamos en los últimos tiempos. Predique porque no podemos quedarnos callados cuando hay tantas personas que se pueden perder. Y nosotros precisamente cuando estamos en un lugar es para dar la palabra. Si la persona quiere escucharla, bien. Si no quiere escucharla, es cuestión de esa persona. Pero el deber nuestro sí es predicar. Sí es predicar y como dice aquí Pablo, instruir, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos nosotros que tener muy claro cuál es la encomienda que tenemos aquí en la tierra. En este caso, en 2 de Timoteo que hemos leído ahora, Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Timoteo que era el discípulo que él tenía, ¿no? Y que él estaba instruyendo. ¿Y qué le dice? Que se anime, que predique, que siga instruyendo a los demás. Les voy a leer el versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Doctrina sana. Doctrina sana. Por eso es que cada vez que usted esté en un lugar, siempre piense que si Dios permitió que usted estuviera allí, es precisamente para divulgar su palabra. Para divulgar, hermanos, porque es que estamos ya en los últimos tiempos y hay muchas personas que todavía están perdidas, están como ovejas que no tienen pastor. Y precisamente Dios nos permitió estar en ese lugar. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos como siempre por Dios. Y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.